con ustedes, como siempre, un Claro que placer. sí. Y, abogado, hoy tenemos unas preguntitas, pero antes de irnos con las preguntas, ¿hay algo que debamos tener en cuenta en esta última semana que ha pasado en el departamento de USCIS? ¿Alguna noticia? Sí, claro que sí. La última novedad es que para todos aquellos hermanos cubanos les Ajá. han vuelto a reactivar el programa de reunificación familiar en La Habana, Cuba, porque se están volviendo a reactivar las relaciones consulares ahí. Ok. Entonces, para todos aquellos cubanos que tienen alguna petición familiar pendiente, ya pueden volver a pedir un parol para poder venir a esperar la aprobación de esa petición aquí en los Estados Unidos junto con su familiar, que es un privilegio de los cubanos que se llama el Plan de Reunificación Familiar, que había parado durante la época de la administración del presidente anterior, Donald Trump, y ha sido reactivada, si no me equivoco, el lunes o martes de esta semana. Bueno, eso es una muy buena noticia, sobre todo para estas familias que están esperando esto desde hace mucho tiempo. Bueno, abogada, vámonos para esta pregunta que dice, mi esposo e hijo pasaron por frontera y yo los incluí en mi asilo afirmativo, pero ahora los quieren deportar. Antes de responder esa pregunta, abogado, aclárenos un poquito de qué se trata el asilo afirmativo y defensivo, por favor. Ok, el asilo afirmativo es aquel que se pide ante el ente administrativo del gobierno, no es un proceso judicial, como Ok, por ejemplo cuando vamos a pedir un permiso de trabajo. Eso significa que la persona entró al país y no está en un proceso legal de deportación. ok, Entonces la persona viene y lo pide por voluntad propia, afirma de que desea solicitar asilo. El asilo defensivo, a lo contrario, es tal y como dice la palabra, te está defendiendo en un proceso judicial. Y la persona tal vez no necesariamente iba a pedir asilo, pero como ya está en un proceso de deportación y lo van a deportar, el asilo podría ser la única defensa que tiene o la mejor, por ejemplo. Entonces, lo primordial es que el afirmativo se hace ante el ente administrativo, que es el gobierno, el ejecutivo, y el defensivo va a ser siempre ante el ente judicial, que es el departamento, ¿verdad?, de justicia, ok, las cortes y los jueces de inmigración. ok, perfecto. Y en este caso Ahora, de la para contestar la pregunta, pregunta de la correcto. señora, ¿verdad? La respuesta que nos fascina a todos los abogados, depende. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, no puede, ella los pudo haber mencionado en su asilo afirmativo, pero no los pudo haber incluido porque la ley no permite de que una persona solicite asilo si no está físicamente dentro de los Estados Unidos. Ok, En ese caso, una persona tiene que pedir refugio, como por ejemplo si tenemos un país de guerra y se refugia en una embajada o algo así. Entonces, el hecho de que usted lo mencione, porque la planilla te pide quiénes son tus padres, tu madre, tus hermanos, tus hijos y todo, no significa que lo estás pidiendo. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. ok, eso es muy importante y como lo dice usted, siempre hay que analizar cada caso por separado para ver cuáles son esos puntos específicos que colocaron en su caso. Abogado, y en el tema de, estamos escuchando que hay algo que se dice que es el título 8, que el título 8 es algo que va a estar activo, prevalecer para los migrantes que lleguen por la frontera, pero también hemos escuchado algo del título 42. ¿De qué se trata esto? Ok, mucho cuidado, Wendy, porque no queremos confundir a los que están escuchando. Título 8 se refiere al reingreso al país de manera ilegal. Ok, Es decir, nosotros podemos entrar una vez al país, ¿verdad? Y pedir sin permiso, y bueno, va a tener sus consecuencias migratorias. ok, Pero la segunda entrada es grave porque no solo es va a tener consecuencias migratorias, sino que también es un delito federal, y además de eso lo va a impedir que cualquier persona que haya vuelto a entrar goce de beneficios de inmigración, porque activa lo que se llama permanent ban ok, o el castigo permanente. Es decir, no va a poder ajustarse ni pedir perdón por la segunda entrada, aunque tenga hijos, esposos, padres y todo el mundo sea americano, ok. porque tiene el castigo permanente. En esos casos no es que nunca va a volver, pero tiene que pasar 10 años fuera del país y hasta entonces, después de pasar 10 años de castigo, pedir perdón. ¿Ok? Ok, Ese es el título 8. el 8. Título 42 es otra cosa. Es un estado de emergencia que está ocupando para violar de cierta manera o no, para impedir que los inmigrantes gocen del beneficio del asilo bajo una emergencia nacional de salud
Entonces, el COVID, por lo tanto, te vamos a regresar sin darte la oportunidad de ver tu caso, porque es una violación al derecho internacional de asilo. Claro, toda ley tiene sus excepciones, siendo el título 42 una de esas excepciones. Ok, muy importante, abogado. ¿Y hay algún cambio con los Dreamers últimamente o todo continúa igual? No, por el momento el único cambio fundamental es lo que les acabo de explicar hace poco de los hermanos cubanos de la reunificación familiar. Ok, y abogado, una pregunta muy importante. Para todas esas personas que nos están preguntando por las demoras en sus citas, por las demoras en los permisos de trabajo, obviamente sabemos que hay bastantes demoras y que no es ahora, sino que viene desde la pandemia, desde el año 2021. ¿Qué hacer, abogado? ¿Hay algún lugar donde se pueda llamar, se puede pedir algún tipo de aceleramiento? Sí, bueno, Wendy, obviamente, sí, toda persona tiene derecho a llamar cuando está fuera del periodo de procesamiento. Lo que tienen que asegurar es que sí, de hecho, esté fuera del periodo de procesamiento, lo cual lo pueden verificar en la página web de el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, USCIS en inglés.gov, y ahí con pleca español, ¿verdad? Ok. Ahí pueden ver los tiempos de procesamiento y también ahí están los datos de cómo proceder. En los casos muy complicados o que han tenido mucho tiempo, sí les aconsejo que si hicieron el proceso ellos mismos o con alguien certificado, un paralegal y notario y todo esto que ya sabemos que ayudan, o un familiar, busquen a un abogado de inmigración porque ahorita hay varios programas que se podrían hacer. Por ejemplo, uno de ellos es que para ciertas categorías de permisos de trabajo, como asilados, por ejemplo, que tienen 22 meses de retraso, acaban de agregar lo que es Premium Processing, que te van a dar una respuesta muy, muy rápido. Claro, tiene un costo extra. Claro. Entonces, este es el momento de buscar a un profesional y asesorarse para ver cada caso específico. Muy importante y sobre todo también prepararse para ese momento de una entrevista que creo que es bastante clave, sobre todo abogado, porque hay personas que dicen que tienen 4 o 5 años esperando una cita y por supuesto detalles del caso no es que no estén claros, pero sí hay que repasarlos nuevamente. ¿Qué le recomienda usted a esas personas que ya tienen 4 o 5 años y les llega una cita para ese asilo? Bueno, busquen a un profesional porque obviamente hace 4 o 5 años la vida y el mundo ha cambiado. Las situaciones son distintas, los factores son distintos e incluso yo tengo muchos clientes que ya a través de otro sistema, otro mecanismo, ya han logrado legalizarse y realmente no tenían que esperar al asilo. Por ejemplo, si han sido víctimas de algún tipo de crimen, sufrido algún accidente, si han tenido patrocinio laboral, si han cambiado sus situaciones personales, si ha cambiado la situación del país. Entonces no hay nada estático. Entonces 4 o 5 años es bastante tiempo y lo mejor para eso es prepararse, porque lo más probable es que su caso sea más fuerte aún todavía de lo que los presentaron o tal vez no. Entonces, mucho cuidado. Abogado, y tenemos también, queremos tocar mucho el tema este de la frontera porque sabemos que hay una crisis y muchas personas pasan por estas situaciones. En el caso de los matrimonios, hubo un caso que nos llegó de una persona que dice que le preguntaron en la frontera si estaba casada. Ella dijo que sí y les unieron su caso, pero ahora le están pidiendo evidenciar si está casada legalmente y el juez no acepta una unión libre. En este caso, abogado, ¿qué debe hacer esa persona que tiene esta situación? Bueno, volvemos con la frase famosa de los abogados, depende. Y entonces, ¿de qué depende? Bueno, uno es muy importante. Aunque la persona tenga abolido, si decir es mi esposo, es mi marido, es esto, si usted no firma un papel y no inscribe ese matrimonio, usted no está casado, ¿ok? Correcto. Entonces, eso es lo primordial para evitar estos problemas. Ahora, puede ser que en el país de origen de la persona exista legalmente reconocido la unión de hecho estable. Ese es un argumento que su abogado debería hacer ante el juez. Porque si en su país de origen se reconoce la unión de hecho estable como un matrimonio después de cierto periodo de tiempo, normalmente el juez podría reconocer en ese caso. O lo otro, si no están casados legalmente y nunca se casaron, bueno, vaya a casarse. Claro, o sea, es una solución pues prácticamente para esa situación. Pues claro, porque no le podemos decir a alguien que ya se casó en su país que se vuelva a casar. Claro. Entonces, bueno, ese ya está. Pero si nunca se casaron, entonces, y solo unión de hecho estable, bueno, cásense, ya están ahí, porque estamos en los Estados Unidos y aquí no hay unión de hecho estable. Aquí las personas tienen que casarse, ¿ok? Correcto. Para ser reconocidas. Pero en el caso que por algún motivo no, o no se pueda casar o algo especial,
todo es caso por caso, pero en ese caso el argumento del abogado debe de ser, si acaso cabe, dependiendo del país, que en el país de origen se reconoce la unión de hecho estable, por lo tanto la pareja debería ser reconocida como tal. Ok, abogado, otra pregunta tenemos. Sabemos que muchas familias pasan la frontera y luego les llega estas fechas de corte, pero en esta pregunta específica dice lo siguiente: mi familia y yo pasamos la frontera. Ahora, mi hijo de 5 años le salió fecha de corte y a nosotros no. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la cita? Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, mira, lo que pasa es que el sistema, ¿verdad?, es bastante complejo. El gobierno, todas las personas pasan por la frontera y son liberadas. La mayoría de ellas se les da un documento de la corte que se llama Notice to Appear, que es una cita de comparecencia. Esa cita de comparecencia tiene las alegaciones del gobierno: usted no es nacional de aquí, usted es nacional de su país tal, usted entró del país en tal lugar, a tal fecha y de tal forma, y entró sin autorización. Incluso cuando te dan ese papel, que es una comparecencia, muchas veces el gobierno tiene 2 años para presentar ese documento acusatorio ante la corte, y muchas veces no es presentado, o solo presentan uno por familia, y muchas veces presentan el del niño en vez del papá. Entonces, todas estas cosas, cuando uno tiene una cita a corte, tiene que ir, presentarse. En este caso, esa familia específica debe de ir el día de la corte del niño menor, ¿verdad? Debe de ir con un abogado, porque esos son fases para una desestimación de la demanda también, ¿verdad? Es bien complejo. Entonces debe ir con su abogado, pero fundamentalmente la respuesta es: vayan todos a esa cita y explíquenle al juez que están todos ahí en comparecencia, para que los agreguen a todos al caso, si es lo pertinente. Pero ojo, en esto es muy recomendable que busquen un abogado, porque no es tan sencillo como lo estamos hablando, ¿ok? Así es. Y abogado, para culminar, quiero que nos repase un poquito exactamente qué es una moción de unión de caso, porque muchas personas dicen que quieren saber si su caso está dentro del núcleo familiar. ¿De qué se trata eso? La moción de unión de caso, por ejemplo, es lo que tú mismo has dicho, cuando hay una relación que califique como tal, es decir, padre a hijo menor, esposa. Cuando dos personas que están casadas tienen las causas separadas, es decir, al señor tiene una corte un día y la señora tiene corte el otro día, en ese caso, por economía procesal, se le pide al juez de que una las causas. ¿Por qué? El beneficio es para todo el mundo: para el gobierno, que está queriendo remover a esa persona, no tener que llevar 2 casos independientes, porque son los mismos, y para las personas, su defensa también, para no tener que pagar un abogado cada uno. Ok. Entonces, la moción de unificación de causa es eso, que cuando la ley lo permita, que nos lleven bajo la misma causa, con el mismo juez, a toda la familia, por economía procesal. Excelente, bueno, abogado, de verdad que excelente información la que nos ha brindado en esta tarde de hoy aquí en Radio Luz Miami. Pero ¿dónde nos podemos comunicar con usted y también dónde están ubicadas sus oficinas? Claro, nosotros estamos en la ciudad de Coral Gables, aquí en Miami, 250 Catalonia Avenida, Suite 500, y nos pueden encontrar en todas las plataformas sociales como Abogado Immigration Firm. ¿Y su número de teléfono? 305-444-8886. Bueno, muchísimas gracias, abogado, y esperamos verlo pronto, porque voy a aprovechar para invitarlo a este evento que vamos a tener el 7 de agosto del Operation Back to School, que usted ha venido a varios de los eventos, y lo invitamos nuevamente a que sea parte del mismo el domingo 7 de agosto. Claro que sí, para mí es un placer, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y nuevamente el teléfono es el 305-444-8886, y son tantas las cosas, Giovanni, tantos puntos tan importantes que todos desconocemos, pero sobre todo tratar con profundidad el tema de la frontera, ya que están pasando muchas personas diariamente sin ningún tipo de orientación. Más dicen que para cuando termine el año fiscal se cree, si se llega a este tipo de situación, solo de cubanos van a haber 120,000 personas que hayan pasado la frontera. Wow. Sin meter en cuenta que viene mucha oleada. De venezolanos que están entrando, colombianos, nicaragüenses, hondureños que están llegando. A lo mejor que es tanta la cantidad
pero el problema es que está descontrolado esto del sistema. Correcto. Y yo creo que llega un momento que esto tiene que colapsar en todos los aspectos. Yo siento, y a manera, yo sigo siendo que nosotros acá no somos ninguna persona partidista de nada, pero sí ver la realidad de las cosas. Hay una desorganización total de parte de todos los gremios que trabajan supuestamente en pro de la comunidad. Estamos hablando de la parte de inmigración. Hay un descontrol total. Es más, en un momento determinado, que lo más que se está viendo es la parte cubana, que les da un tipo de aprobación, pero está en un tipo de categoría, correcto, está en otro tipo de categoría, porque ni ellos mismos saben qué es lo que están haciendo, y lo mantengo y se ve todos los días. Es un problema tan grande para el Departamento de Migración, para el Departamento de Migración y para la defensa también, porque hace 2 semanas estábamos hablando de que son jueces, pero realmente no son jueces. correcto, Son personas elegidas por el sistema para ver si tú calificas para que te den la residencia, y sigue siendo un tema de partidismo. Y discrecional. Y entonces esta situación es una situación tan terrible, porque cuando tú dices, normalmente voy a ir donde un juez, voy a llegar ahora donde un juez para que sea neutral, por decirlo así, para que se cree que si tú no llegas a una corte, a un acuerdo, antes de llegar a donde un juez, el juez es, y en el dado caso, el jurado es el que va a determinar si tú eres culpable o eres inocente. En el dado caso, correcto, a nivel criminal o a nivel civil, si tienes la culpabilidad, si tienes que remunerar, la parte lo determina un juez en una corte. Primero vas a una mediación, y si la mediación a nivel civil, la mediación no llega a ningún tipo de acuerdo, entonces vas donde un juez que va a hacer de una manera neutral la situación, la va a ver el caso de diferentes formas. Uno, que son los argumentos correcto, que te están acusando y que son los argumentos de la defensa, y una persona preparada de leyes, que es un juez, va a determinar. Pero en el dado caso de esto, de la parte de migración, no trabaja de esa forma. correcto, Es tan ridículo que te vaya a tomar una persona que no es juez realmente, que está haciendo la simulación de juez, para decirte no. correcto, Porque al final de la jugada, la situación, esa persona trabaja para el gobierno. Entonces hay una desorganización de parte del gobierno. Nuestros políticos acá, cuando te van a pedir el voto, y fíjate, hablo de políticos congresistas a nivel federal. correcto, No estamos hablando de un comisionado ni un alcalde. Hay veces que hoy es ridículo la parte de cómo se manipula la información y cómo se manipula el voto. Una comisionada, una persona que quiere postularse para comisionado, dice que te va a resolver los problemas migratorios. Y esa es una ridiculez y una falta de ética e ignorancia que tiene para los votantes. correcto. Eso se sale del lugar. Las únicas personas que pueden determinar un caso real a nivel federal son los congresistas. Correcto. Y lamentablemente tienen doble moral y doble cara. Una cosa es lo que te dicen acá localmente: vota por mí, para que los parientes que tienen las personas para votar, para que voten por ellos, diciendo de que van a existir o van a planear una ley donde va a beneficiar a la comunidad para que voten por esa persona. Y al final eso no se puede lograr. Es una cosa que están manipulando el voto local. Correcto. De cada congresista. Lo correcto es que la cabeza, que en el dado caso es la presidencia, los congresistas que están allá arriba en estos momentos, tienen diferentes tipos de propuestas ya en la mesa, pero existe lo que se llama el partidismo, que no deja avanzar, evolucionar, porque quieren lo mejor para el partido, no lo mejor para la comunidad. Yo creo que en los años que han dado, solo han pasado 2 ocasiones. Una, cuando Ronald Reagan otorgó una amnistía, y otra en el nivel de el señor Clinton, cuando la ley NACARA, que era para
nicaragüenses, cubanos y algunas partes de Centroamérica que participaban en esa ley Nacara, que dieron un tipo de amnistía para poder que nos quedáramos legalmente. Es más que todo es que haya un buen negociador. Me voy a tomar la palabra que dijo la abogada Noelia Ramos. Aquí la chusmería de los políticos locales no sirven. Lo que sirve es unos buenos negociadores, las personas que puedan ir a negociar en pro de la comunidad, no a favor de un partido porque te dieron miles de dólares en una campaña, un patrocinador, un padrino, te dio miles de dólares para que tú pudieras votar por algo que sea correcto para él. Entonces, hasta este momento, Wendy, no tenemos ninguno. Fíjate tú, ni a nivel local, si empiezas a analizar cada una de las propuestas que traen las personas a nivel local, te vas dando cuenta que no tienen ni plataforma para la comunidad, qué es lo que van a hacer a nivel del condado, y lamentablemente hay mucho dinero de por medio. Mira, hay mucha gente que cogió los PPP, los préstamos de PPP, para malversar el fondo, que era para ayudar a los pequeños negocios, y lo están utilizando para campañas políticas. Correcto. Hay otros que andan recogiendo para las campañas políticas, pero ni siquiera tienen experiencia, son youtubers o son personas que no saben realmente qué es la necesidad de la comunidad realmente. Entonces te van a colocar ahí para que el Partido Republicano o para que el Partido Demócrata pueda mantener el liderazgo de ellos, y no estamos viendo el beneficio de la comunidad. Es lamentable a estas alturas que esté sucediendo este tipo de desventaja para la comunidad y sobre todo para el sur de la Florida, Wendy. Así es. Bueno, yo